Bueno, soy Antonio Juárez Delgado, nacido en Porcuna, nací en el año 1934. Mi padre era agricultor, que estaba en una finca que estaba en el término de Lopera y Marmolejo, y todos los términos se juntaban allí. Me llamo María Ángeles Molina Tejero. Nací en Rute. Tengo 85 años. Mi padre se llama Francisco Molina Sánchez y mi madre Dolores Tejero Roldán. Bueno, pues yo vivía en el pueblo, allí en el pueblo no, en el campo, y vivía con mis padres, mi madre y mi padre, tres hermanos, dos hermanas y otro varón como yo. Se llamaba Ramón, ya no vive el pobre. Mi hermana Encarna está en Madrid, la otra falleció y ya vamos contando poco a poco así. Tengo 7 hermanos, una Justa, una Magdalena, una Francisca, un Juan Antonio, un Miguel y un Quisco. Yo me dedicaba a guardar los animales chiquitillos, luego ya empecé a trabajar en la huerta y labrando todo aquello. Siempre el trabajo me ha podido a mí porque tenía trabajo más fuerte, yo no podía con los ciertos trabajos, pero ya sí me crié y llegué. Era triste en aquellos tiempos, pues no tenían colegio, no tenía colegio ni nada. Teníamos que ir juntarnos los niños y ponernos y jugar. No teníamos juguetes, lo hacíamos de barro. Yo ya tengo hecho algunos que he hecho para que los veáis. No tenías para jugar cuando era nene, tenía que valer, no tenía juguetes. Es que no existían juguetes tanto como hoy y tan buenos como hoy. Entonces lo hacíamos, yo enseñé a hacer de barro y lo llegué a hacer de barro grande y muchas cosas de barro. Nochebuena hacía la noche, el nacimiento del niño, todo, pero bonito, era bonito aquello, pero muy trabajoso. Entonces todos los nenes venían, se enseñaron algunos y otros. Salíamos a trabajar por las tardes, nos íbamos a la casa y nos arreglábamos un poquito y nos íbamos a otro cortijo, allí que había más niños, más niñas, y nos poníamos a jugar allí ya. Echábamos un ratito jugando, bailando, bailábamos mucho en aquellos tiempos y íbamos al pueblo de domingo a domingo porque los días de semana había que hacer más cosas y estar pendiente del trabajo. Luego, cuando ya fui mayorcillo, pues me puse a trabajar ya con una yunta en el campo y de noche venía, me iba al pueblo porque era una finca a 4 kilómetros. Me iba al pueblo, me juntaba con amiguetes, íbamos al cine, salía del cine a la 1 de la noche, me iba andando porque no tenía ni bicicleta, después sí que compré una y llegaba a la casa ya de noche, me echaba 1 hora andando y otro día trabajaba lo mismo. Así, cuando llegó el servicio militar de la Quinta al 55, me llevaron a San Roque, campo en Pavía 19, en el campo de Gibraltar. Allí hice la mili, y cuando hice la mili me vine, ya me vine a mi casa. Hice trabajo en la agricultura, entonces. Vivía en la calle Herrero, trabajaba en la aceituna, iba a coger aceituna, luego en el verano a hornar y hacer hornar ladrillos,
a un horno que me avisaban en el campo y iba a echar el peón. Hacía mantecado, pues yo lo que hacía era mantecado y asadores, todo eso. Había palía, gente palía y gente para hacerlo. Yo estaba haciendo. Y luego si terminábamos y teníamos tiempo, lo ayudábamos a liar. Yo hacía comedia para que me compraran papelillas, perra gorda. Hacíamos con la muchacha, la amiga, en una casa de alguna de las amigas, hacíamos las comedias, vendíamos papelillas a perra gorda o a dos gordas, no sé cómo eran ya, para ganar algo. Y iba la gente. Cada vez que tengo moco y me pican las sonajas, tengo rubitos cabellos y alfilerico en la cara. Con esta cinturica no parezco una gitana. Nena, nena, que te va a pegar papá. A mí no me pega nadie porque siempre digo la verdad. Cuando tenga 15 años, los mocitos, eso es los mocitos me dirán, adiós salero, tú te vas y yo me quedo. En las comedias que hacíamos. Soy la niña del colegio, la que parto el pan, la que parto el queso, la que tengo unos zapaticos y hacíamos así, que así tralarán, tralarán. Cuando hice el servicio militar, pues hubo el lío que se liaron allí con los moros. Allí hubo que murieron algunos españoles. En aquel tiempo se quedaron en el cortés unos cuantos y los demás se los llevaron allí. Estuvimos así hasta que nos licenciaron, estuvimos pendientes de lo que podía pasar. No fue muy bueno aquello, no fue muy bueno porque el alférez que yo tenía era alférez de Santiago Cristo Astray. Ese lo mataron, se murió. Un compañerete mío que eran los reclutas míos, los que fueron allí, los que nosotros no fuimos. Y entonces al recluta ese también le cortaron un pie, en fin, que fue una guerrilla fea y sucia. Así que así estábamos así, cuando ya nos cogimos el S, salimos corriendo para la estación, cogimos el tren y veníamos para la casa, como creíamos que no nos podían coger si quisieran ellos. Así que no fue muy buen tiempo aquello. Los tiempos no eran buenos, eran unos tiempos malos para todo, porque para trabajar lo mismo, tenía que buscar por ahí. Cuando vine del servicio, solicité a una empresa en Córdoba que vino aprobado. Fui, me hicieron un examen y la pieza era la Westinghouse. Se quedaron los americanos un poco tiempo, la explotaron bien. Yo recuerdo que en aquellos tiempos no se podía, era otro tipo y los embalajes que echábamos, los materiales, para Cuba, para todos lados. Echábamos, los transformadores más grandes de Europa salieron de la Westinghouse ahí, de Córdoba. Y luego los transformadores intermediarios, los chiquitos, de distribución, eso los sacábamos como los rosquillos, se eran un montón. Hicimos, dejaron de gastar eso y se quedaron con los grandes. Así creo que siguen bien, yo creo que son los mejores. Sábado, y entré en el 1958, entré a trabajar a la empresa. Allí estaba hasta el 90, hasta 1990, que ya
Entré unos pocos de años estuve. No me fue mal, ganaba bien, o por lo menos bien en aquellos tiempos. Yo me iba bien. Pues ahí mejor si hubiera tenido más estudios. Los estudios no los tenía porque no tuve nunca un colegio, porque en el campo no podía tener un colegio. Porque como no tenía casa en el pueblo, entonces, ¿y quién me iba a llevar, chico, al pueblo? Y luego, ¿quién me iba a traer? Era un desastre, no para mí, era para todos, en general. Yo aprendí de este y del otro y de todo un poquito, del que más sabía, pues me enseñó un poco. Llegué a aprender las 4 reglas, bien. Así me metí un poquito más en los problemas y eso, pero lo importante eran las 4 reglas que nos exigía la empresa para estar allí. El examen que nos hacía, a todos, era eso. Entonces, me llamaron, entré ya allí. Cuando entré a hacer los transformadores. Yo hacía las bobinas, era un torno grande, y hacía las bobinas, la baja y la alta. Entonces, de las bobinas pasaba a lo mejor a otro sitio, un poco de tiempo, porque hacía falta o porque tu sección venía abajo o tenía menos. En fin, eso era cosa de que te cogían y te echaban para otro sitio. Pero se llevaron a Madrid a algunos voluntarios, y me llamaron, no quise irme, me quedé en la empresa y cogían y se llevaban, los pagaban bien, le daban creo que les daban un poco de dinero para que se buscara algo. Y así estuvimos hasta que nos licenciaron en el 90. En el 90 salimos 300, salimos de Madrid, del metro, que era donde estaban los que estaban conmigo, yo no quise irme, y de Bilbao, también estaba la empresa, y a 300 nos echaron a la calle. Nos pagaron como si estuviéramos trabajando hasta los 65 años. Al llegar a esa edad ya pasaba a jubilación, pero no fue más. Salimos bien, se llevaron a lo mejor de la empresa. Los buenos ingenieros y eso, con la edad ya lo echaron también. También pasaron mucho. Tenían que ser con la edad que ellos ponían. Yo la tenía, pero no quise salir. Eran voluntarios. Y cuando ya llegó ya la fecha de jubilarnos, nos escribieron la carta. También nos dieron antes, cuando era Huetijao, nos vinieron americanos y nos dieron un regalo a todos los que estábamos allí, los que estábamos trabajando en la empresa. Era un juego de una pluma, un bolígrafo, una insignia de oro con la vuelta, que la tengo todavía. Me casé a los 26 años. Mi marido y yo nos conocíamos del pueblo, pero luego en el paseo, cuando íbamos a pasar los domingos y eso, pues se arrimó a mí y ya empezamos a hablar y ya nos enamoramos. Luego iban a la casa por la noche a enamorar por las tardes y estaba allí un rato no, ahora. Y luego ya se iba hasta el otro día, y así. Y si venía mi padre por lo alto de la calle y se tenía que ir la calle abajo,
para no decirle buenas noches o buenas tardes o eso. Luego mi marido tenía el trabajo por ahí, nos fuimos por ahí a los pueblos, terminaba una obra, empezaba otra y así. Estuvimos hasta que tuvimos niños, estuve en los pueblos, en Santander, en Torrelavega, en Mota de Cuervo, en Madrid, en Jerez y mucho más. Luego tuve mi mayor, lo tuve en Astillero, en Santander, y luego a los 4 años pues vino el otro, mi Francis. En Córdoba me casé, estuve, la novia era de Porcuna, era prima hermana mía, y allí ya me quedé, tengo 3 hijos. Me casé en el 60, en 1960, y nos fuimos a vivir, bueno, en la casita del barrio de Cañero, tenía allí que se la dieron, o sea, la casa que ya la cogió mi mujer, se vino la abuela con nosotros, la madre de ella, mi tía, y vivimos allí. Pues yo me dedicaba a trabajar, echaba horas, sacaba un sueldecito bueno. Mi mujer se dedicaba a la casa y a los niños, que ya no era bastante, que era ya fuerte. Los niños ya, los 3 son casi iguales, se llevan poco tiempo, poco tiempo. Y tenía tarea, cuando yo llegaba a la casa, llegaba ya harto de las horas y de tanto trabajar allí en la empresa. Trabajar haciendo eso, los transformadores. Pero seguimos así hasta que ya se fueron los niños más grandes. Antes también había trabajo en el extranjero, pedían gente y todo el mundo sabemos que los pedían. Alemania necesita tantos tíos con esta categoría del oficio, y lo echaban para Alemania. Allí le hacían un examen. Yo tenía un compañero que era tornero y se fue a Alemania y lo devolvieron porque le faltaban 3 muelas. Otro porque tenía un hombro un poquillo más alto que otro, pero eran unos grandes maestros en su oficio. En la democracia, cuando empezó, íbamos a manifestaciones. No habíamos estado nunca en manifestaciones, porque en aquellos tiempos, ¿cómo iba a estar en manifestaciones? Si te cortaban el cuello. Las manifestaciones se pedía subir un salario mayor del convenio que se había hecho, sería para la empresa. Los presidentes que hubo en España, el que más me gustaba a mí era el Suárez. El Suárez era de derecha, bueno, pero puede ser de derecha y hacer las cosas bien. Puede ser de izquierda y no hacerlas bien. En cuestión de la Iglesia, no puedo hablar mucho ni poco, porque como me crié en el campo, no iba a iglesia. Cuando iba un domingo al pueblo, pues sí iba, y entonces iba a la iglesia. Tenía una amiguetes que eran todos del pueblo. La iglesia, de luego, hace cosas buenas y cosas menos buenas. Un día que sacaron un santo. Como no te arrodillaras, en aquellos tiempos, como no te arrodillaras, los llevas claras. La vida ha cambiado un cambio grande de las fechas que yo era joven
a la de hoy. Primero, si tienes suerte y eres un poquito listo, puedes conseguir una carrera y sin costarte nada, o por lo menos sin costarte un dinero que no tienes. La juventud ha cambiado mucho. Antes hoy ves un sitio donde hay gente joven y cada uno viste como quiere, cada uno, en fin, que es más gitanilla que antes, se suele decir, más gitanilla. Espero que os haya gustado, os voy a contar porque es que todo ha pasado muy rápido y la vida antigua no ha sido nunca como esta. Esta es mucho mejor. Mejor, te entiendes mejor, te vives mejor y todo es algo mejor. Aparte que tenga sus fallos, eso no es tontería. Un abrazo muy grande para todos y que sigáis todos bien. Tengáis suerte en la vida y viváis bien. Cojáis los caminos que mejor sean, los buenos, los fáciles, pero no los engañosos y los falsos, no. Ahora que tengo que decir, Fea, ¿quieres fea? Fea, fea. En tu puerta me cagué porque quise y tuve ganas y tienes clave para que lo cojas mañana. ¿Qué hago? Con la mano tengo que hacer así. No, eso lo hago yo. Botones. Aquí te lo traigo en la fatiquera, un conejo vivo sin dientes y muelas. Conejo vivo sin dientes y muelas. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Eh? La mantequilla la de ella. O sea, la bata. ¿Qué dice? Ah. Cada vez que te lo pienso ya,